Bien, ya llegando a nuestra última clase del- de este curso de educación intercultural. Hoy día ya llegamos a la sesión 12 y es nuestra última clase, ¿no? Entonces, el tema de hoy es el quechua central. Entonces, nociones básicas sobre el quechua central, ¿no? ¿Qué nociones? Ya hemos visto en la clase anterior que el quechua central, o sea, no por ese nombre que tiene central solamente, por ejemplo, se desarrolla en Junín, ¿no? Sino también corresponde a otras regiones, por ejemplo, Pasco, Ancash, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver algunas nociones que nos presenta esta lengua, ¿no? Y cómo nosotros podríamos trabajar, ¿no? Ustedes están dentro de este espacio porque necesitan tener un poco de conocimiento sobre esta lengua y ahora dentro del trabajo educativo, vemos que ya hay instituciones educativas EIB, ¿no? Que podría ser en este contexto u otro contexto, ¿no? O otro contexto con otra lengua materna, de lo cual nosotros tenemos que tener conocimiento y hemos dicho también, ¿no? Con la práctica también se aprende, ¿no? De repente conviviendo, estando dentro del contexto, nosotros también podríamos llegar a aprender esta lengua, ¿no? Muchas veces algunos maestros llegan a algunos de estos contextos desconociendo incluso, ¿no? Porque ya hemos visto, todavía hay una necesidad de formar maestros EIB, ¿no? Conocedores de las de diferentes lenguas maternas que requiere nuestro país. Entonces, una de ellas es esta, ¿no? Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en la lengua quechua central. La vamos a dejar como actividad para hasta hoy día, que ustedes puedan organizar su alfabeto del quechua. ¿Han podido trabajarlo Janet y Hilda? Sí, maestra, lo he enviado. Muy bien, Janet. Hilda. El informe de hoy día lo vas a hacer. Entonces, ¿han podido ver, por ejemplo, Janet, al hacer ya su actividad, ha podido ver que difiere, ¿no? Difiere al alfabeto, por ejemplo, del castellano. No tiene las mismas grafías ni las mismas letras. Entonces, para ello vamos a empezar y al fin, posteriormente voy a presentar un videito. Ahora voy a presentar el PPT. Aquí está. Ya. Está. Muy bien. Entonces, hoy día vamos a aprender un poquito qué es el quechua central, dónde se habla, qué grafías tiene, qué variantes también tiene, hemos visto, ¿no? En la clase anterior, por más que sea la misma lengua, por el cambio de regiones, el cambio de contextos, la movilización que ha hecho esta lengua, va a presentar sus variantes. Entonces, presenta sus variantes. Entonces, y de manera, buenas tardes, Adelaida, no te preocupes. Así como las otras lenguas también tienen sus variantes, también el quechua central tiene sus variantes de zona a zona, de lugar a lugar. Igual, ¿no? El castellano, por ejemplo, también tiene sus variantes. Por ejemplo, se escribe de una misma forma, pero sus variantes están en la manera de la pronunciación, por ejemplo, ¿no? Entonces, de igual manera, el quechua también presenta esas variantes. Entonces, el quechua central hemos visto cómo en la clase anterior, cómo ha tenido
un recorrido, ¿no? Dentro de la historia, ha ido evolucionando, ha ido expandiéndose, ¿no? Cómo se ha ido expandiendo, ¿no? El quechua. Y ahí es donde sufre estas variantes, pues no sufre estas variaciones, ¿no? Hemos visto algunas variantes y también dentro del quechua central tenemos. Entonces, el quechua central se inicia y tiene presencia en los Andes centrales de nuestro país, de nuestro Perú. Y data pues desde épocas muy tempranas, dicen incluso antes del protoidioma, o sea, antes incluso este, de que la persona empezara a comunicarse, ya existía el quechua, ¿no? Entonces, pero el quechua central sí es la lengua que presenta una gran cantidad de variación dialectal. Muestra variaciones dialectales de acuerdo a los contextos donde se presenta esta lengua. Pues ha ido desde años, tiempos muy remotos, ¿no? Entonces, el quechua central, por ejemplo, se habla en Ancash, Huánuco, Junín, Pasco, Lima y La Libertad. Es por eso que les decía, ¿no? No porque dice quechua central y a veces lo asumimos como si sería, por ejemplo, solamente del centro del Perú, ¿no? Pero no es, sino que ha tenido este recorrido, esta expansión. Ancash, Huánuco, Junín, Pasco, Lima y La Libertad, ¿no? Entonces, a pesar de ser uno, ¿no? Está ubicado dentro del quechua central. A pesar de ello, cada una de estas zonas, por ejemplo, Ancash, Huánuco, Junín, incluso, ¿no? Dentro de un mismo lugar, hablamos, a ver, específicamente de Pasco. Disculpen, en Junín. Dentro de Junín, cada ciudad, por ejemplo, de Junín, también presenta sus variantes. El quechua central específicamente. El quechua central, como las otras lenguas, también es una unidad considerada como una unidad lingüística, ¿no? Entonces, lo que no de repente se ve en algunas otras lenguas. Entonces, se va a manifestar en diferentes niveles. Por ejemplo, hemos visto en cuanto al léxico, en cuanto a la fonología, sonido, ¿no? En cuanto a la morfología, su estructura. Entonces, tiene sus diferencias, presenta sus variaciones. Entonces, estos cambios fonológicos, cambios morfológicos, léxicos, se han ido dando de acuerdo a los contextos donde se han ido presentando, ¿no? Entonces, sus características, por ejemplo, morfológicas, tienen una mezcla, pues, de elementos y rasgos innovadores y algunos conservadores, ¿no? Algunos que se han ido innovando y algunos también que se siguen manteniendo, ¿no? Entonces, el quechua tiene esos rasgos, esas características, ¿no? Especialmente la organización, ¿no? La organización del quechua central. También presenta algunos rasgos léxicos. El quechua central, por ejemplo, tiene un importante vocabulario propio. Muestra una distribución de acuerdo a las distribuciones geográficas, ¿no?
que muchas veces se ha tenido en cuenta, por ejemplo, la variante que existe entre las zonas, por ejemplo, fronterizas, ¿no? Entre las fronterizas. Por ejemplo, la palabra pija, cabeza, ashku, papa, jaca, cuy, tambia, tambia, lluvia, junaj, día, aktsa, cabello, guaray, mañana, amanecer, chuscu, 4, aigua, ir, kishia, enfermarse, yarku, salir, usha, terminar, halwash, amarillo, ayapa, mucho, ¿no? Y otros. Por ejemplo, este grupo de palabras dice corresponde al ámbito del Quechua central. No obstante, en algunos casos sobrepasa los límites territoriales. Entonces sale, por ejemplo, ¿no? Sale de esta macroregión, por ejemplo, centro, ¿no? Por ejemplo, la palabra Achtza, Achka, ¿no? Entonces están viendo, por ejemplo, cómo mientras cabello se decía acá Achtza, acá Akcha. Pero se va a restringir algunos ámbitos geográficos territoriales, especificados por lo que existen otras palabras para nombrar dicha unidad nominal o verbal. Por ejemplo, pija, cabeza. Solamente se dice así, pija, cabeza, en las variedades Huaylas y las vertientes del Ancash, ¿no? Y en otras zonas, por ejemplo, se dice de otra manera, ¿no? Entonces, esta sí es una palabra propia. En cuanto también a los rasgos fonológicos, algunos rasgos fonológicos que presentan el quechua central son primero la oposición de cantidad vocálica entre vocales breves, ¿no? Las breves, que hay 3, por ejemplo, los que hicieron el abecedario, solamente hay 3 vocales, la A, la I y la U, ¿no? Y 3 también alargadas, las mismas, pero alargadas, A, I, ¿no? U, ¿no? Que también necesitan la escritura. Entonces, el alargamiento vocálico en posición final de la palabra se realiza para indicar la marca de primera persona, acompañada de verbos, ¿no? El quechua central tiene 6 vocales contrastivas, 3 breves y 3 alargadas, ¿no? Las breves solamente así, ¿no? La A, la I, la U. Y las 3 alargadas, A, I, U, ¿no? Entonces, estas son las letras vocálicas del quechua central. También existen algunas consonantes, como la ch, la tsa, ¿no? Por ejemplo, en Ancash, chaki, se dice a pie, ¿no? Y tsaki, tsaki, seco. La che y la chaki pie y kaki seco. Hay una distinción, ¿no? Entonces, en algunos sitios, por ejemplo, chaki, pie, pero en algunos lugares, tsaki, tsaki, ¿no? Entonces, hay una distinción, existe una distinción, ¿no? Por eso, mientras que en una región, por ejemplo, estén diciendo pie, tsaki, el otro no va a entender, porque dentro de su contexto, a pie se dice chaki, ¿ya? Entonces, son rasgos fonológicos propios, pero también existen rasgos morfológicos, ¿no?
¿Y cuáles son esos rasgos morfológicos? Los más importantes son la primera persona con función de sujeto. Por ejemplo, acá se va a dar el alargamiento vocálico, esa A alargada, ¿no? Doble. Muna, muna, yo, para decir, ¿no? Yo quiero, muna, yo quiero. Muna man, yo lo puedo querer. Mamá, mamá, mi madre, ¿no? Entran ahí las alargadas. De primera persona con función al objeto. Por ejemplo, sufijo. Muna. Munama, munamanki. ¿Tú me quieres? ¿Tú me quieres? Muna es querer. Ma, objeto, directo de primera persona. Nanki, sujeto de segunda persona y futuro. La combinación de la primera persona con un objeto de segunda persona a través del sufijo, ¿no? En el quechua huanca y en el quechua de Pacaraos, formas especiales que podrían ser producto de innovaciones locales. Ejemplo, munaj, yo te quiero. Munarja, yo te quise. En el quechua ancashino, además del sufijo ja, que es usado para los tiempos presente y pasado, se usa el sufijo aike. Por ejemplo, ¿no? Muna shaj, que yo te querré, ¿no? Yo te querré. Entonces, algunos rasgos morfológicos que va presentando el quechua central. La pluralidad verbal. Dentro del quechua central también encontramos esto de la pluralidad verbal. ¿Por qué? Porque se hace uso de diferentes sufijos, ¿no? Que tienen lugar en el anterior al verbo, antes de los sufijos que indican tiempo, persona y modo, ¿no? Entonces la pluralidad, dice, se relaciona con el sujeto, pero en algunos contextos puede referirse a un objeto directo o indirecto. Por ejemplo, en el ancashino, el sufijo ya puede pluralizar al sujeto, al objeto o al objeto y sujeto juntos. Por ejemplo, maja, majaya, shurja, shurjaiki. Puede interpretarse como ellos pegaron a ustedes, ellos te pegaron a ti, ella o él les pegó a ustedes. En este caso, dice, para quitar esa ambigüedad en el conocimiento de los pronombres, es necesario fijar, por ejemplo, estas diferencias, ¿no? Entonces, por cada zona nosotros vamos a ir viendo estas diferencias o estas, como la conocemos, variaciones. El sufijo, por ejemplo, aika. Por ejemplo, mikuy ya, mikuyka, estuvo comiendo. Pukya, ika, shaj, estaré jugando. Entonces se emplean las formas ika, chka, con una diferencia de significado, ¿no? Esto, por ejemplo, nos da a conocer el investigador en cuanto a la lengua materna quechua, Palomino Cerrón, ¿no? Entonces, también se van presentando estas variaciones de zona a zona que nosotros debemos ir conociendo para poder comunicarnos de una manera adecuada. Existen también sufijos
nominales. Por ejemplo, el sufijo chau, huaras chau, en Huaraz, por ejemplo. El pij, pijta o pita, hanyan, hanyan pita, hanyan pijta, hanyan pita, desde ayer. El comparativo es nau, ham nau, como tú. Algunos sufijos que también encontramos en el quechua central. Cuando hablamos de la clasificación y zonificación del quechua central, esta clasificación y zonificación es el cruce pues, que ha existido, por eso dice de isoglosas morfológicas. Cuando hablamos de las isoglosas, estamos hablando pues de las variaciones del habla por los contextos, en los diversos contextos. Existen, ¿no? Las regiones, por ejemplo. Entonces, existen ciertas variaciones, a pesar de existir también ciertos aspectos comunes. También vamos a encontrar ciertos aspectos comunes, pero también vamos a encontrar ciertas variaciones. Entonces, y estas variaciones se dan pues a raíz de la expansión que ha tenido, ¿no? Y se va a dar de acuerdo al contexto donde se encuentra ubicada esta lengua, ¿no? Entonces, existen también algunos rasgos que los diferencian, pero también existen algunos rasgos comunes, ¿no? Por ejemplo, acá nos dan un ejemplo. Por ejemplo, en la zona del Callejón de Huaylas, dice, en Huaraz, cuando quieres decir tengo hambre, por ejemplo, dicen mayaja, mayaja, por ejemplo, en el Callejón de Huaylas. Y en Caraz, por ejemplo, para decir cerro, se usa irca. En Caraz también, disculpen, en Huaraz, jirca. Y en Caraz, irca, para decir a lo mismo, cerro. Se dan cuenta que hay ciertas variaciones. En el callejón de Guaylas con Chuco, por ejemplo, cabeza. La palabra espantapájaros. Por ejemplo, estoy seguro que es un río. Usan las siguientes palabras, por ejemplo, guayu, munaiki, pija, uma, kima, kimsa, uriarja, y etcétera, ¿no? Entonces tienen sus especificaciones específicamente de la zona, pero también tienen algunas palabras comunes. Entonces va a depender en qué lugar estemos hablando el quechua central, ¿no? Entonces, si estoy en Junín, estoy en Lima, estoy en Pasco, estoy en Huánuco, y de ello va a depender mucho estas variaciones o de repente palabras comunes, ¿no? Va a depender mucho. También, ustedes saben, conocemos a un investigador muy importante en lo que son las lenguas del Perú, es Palomino Cerrón, ¿no? Él nos habla pues de estas, las isoglosas, o sea, las palabras, el habla de acuerdo a cada región, ¿no? Cómo están organizadas. Entonces,
Es diferente, dice, en Ancash, en Huánuco, Pasco, Junín, etcétera, ¿no? Entonces, mientras en una variedad, por ejemplo, la variedad Ancash, Huánuco, emplean el ya, los de Pasco, Junín manejan la triple pluralización mediante Pacu, por ejemplo, Irca, ¿no? Entonces, hay una diferencia, ¿no? Por más que estemos ubicados dentro de la misma región, ha ido variando, ¿no? Ha ido variando de acuerdo a los pobladores, de acuerdo al contexto donde se han ido ubicando. El quechua central también dice que es un complejo dialectal muy grande, donde hay un cruce, ¿no? Cruce de variantes, ¿no? Tienen diferentes organizaciones fonológicas y morfológicas. Entonces se agrupan por variantes, ¿no? Por zonas, por el lugar donde nos encontramos. Entonces, y para que exista el entendimiento, por ejemplo, en una conversación entre personas, por ejemplo, con estas variedades, entonces la comunicación tiene que ser, por ejemplo, entre zonas geográficas un poquito de mayor cercanía, ¿no? Por ejemplo, el de Huánuco con Pasco tienen un poco de cuestiones comunes, tienen cuestiones comunes, ¿no? ¿Por qué? Por la distancia de la zona geográfica, que están poco cercas, ¿no? Están cercas. Entonces, y ahí vamos a notar que existen variaciones, pero ligeras, pocas, ¿ya? Es por la ubicación geográfica. Igualito, ¿no? De repente el quechua central, por ejemplo, entre Huancayo y Tarma, también van a existir, pero van a ser leves, ¿no? Leves porque tenemos una cercanía geográfica, ¿ya? Entonces, pero si hablamos, por ejemplo, del quechua Ancash, el quechua Junín, ¿no? Ahí sí hay una diferencia un poco más acentuada, ¿no? Porque la ubicación geográfica es más, ¿no? Es más. Entonces, de acuerdo a eso, han existido estas variaciones. Entonces, existen ciertas diferencias, pero también como existen aspectos comunes, ¿no? Y esto se va a estar dando de acuerdo a la ubicación geográfica, ¿no? De acuerdo donde estén ubicados, ¿no? Cuánta diferencia de ubicación geográfica existe. Las variedades, por ejemplo, que encontramos, una de ellas es la variedad Ancash Huánuco, o también conocida como Huaylay o Ancashina, ¿no? Es una de las variedades. Esta variante, por ejemplo, Ancash Huánuca, o también conocida como el Huaylay, como la variante Huaylay. Entonces, dentro de esta variante, es hablado casi en todo el departamento de Ancash, a excepción, por ejemplo, de un pueblo Payasca, que es de habla netamente, dice, castellana, en las provincias de Marañón y Guamalíes, en Huánuco también, en Patás, en La Libertad. Por ejemplo, ellos emplean el pluralizador ya, el imitativo yaj, por ejemplo, y el interrogativo ku, ¿no? En esta variante se distinguen dos grandes subvariantes habladas, al oeste y al este de la Cordillera Blanca. Cada uno, cada uno con su variante, algunas
variantes innovadoras y algunos con variantes conservadoras, ¿no? De hace mucho tiempo atrás. Algunas son variantes innovadoras que se han ido innovando con el tiempo, ¿no? Entonces, la variedad Ancash Huanco. La variedad Pasco Junín. En la variedad Pasco Junín también se conoce como la variedad Huancay o Huancay, ¿no? Que es hablado en los departamentos de Junín y Pasco, al sureste de la provincia de Cajatambo, al oeste de Chancay y en el noroeste y el sureste de Yauyos, Lima. Este subgrupo está caracterizado principalmente por el manejo de la triple pluralización. Pacú, por ejemplo. Ricaj. Esta variedad distingue 3 subvariedades, ¿no? Que existe el Yaru, Jaujahuanca y el Huangascar, ¿no? Según los estudios, las investigaciones que hizo Cerrón Palomía. En la variedad del Yaru, por ejemplo, es hablada en el sureste de Cajatambo y las serranías de Chancay, Lima. El departamento de Pasco y las provincias de Junín, Yauli y Tarma en el departamento de Junín. Caracteriza al Yaru la presencia de los isoglosas fonológicas, cha, que en algunas zonas, como en las vertientes de Chaupi-Huaranga, se alveoliza ¿no? En las serranías de Chancay. Entonces, existen ciertas diferencias entre variedades, entre zonas, localidades, regiones, ¿no? Contextos. Por ejemplo, dentro de esta zona encontramos, por ejemplo, la P en B, K en G y la J. En la subvariante de Jaujahuanca es hablado en los territorios antiguos de los Chahuas o Huancas, que actualmente comprende las provincias de Jauja, Concepción y Huancayo, Junín. Esta es la subvariante más sureña del quechua central, que limita con la variedad ayacuchana, el chanca, ¿no? Esta variedad es caracterizada, por ejemplo, por el uso de la R en L. Nosotros decimos guarmi y en otro lugar dicen gualmi a la palabra mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí están las variantes. Luego, también la subvariante Jaujahuanca identifica 3 variantes menores: el Jaujino, el Huanca y el Huanjáscar. El Jaujino en Jauja se caracteriza por la preservación de la S, por ejemplo, en todos los contextos. También la Ju, por ejemplo, ¿no? También en la variante Huanhuáscar o Tapará, que se habla en las serranías, por ejemplo, del borde del río Tapará, en la frontera de Lima e Ica, en los distritos, por ejemplo, de Huanhuáscar y Azángaro, al sur de Yauyos, y en el noroeste de la provincia de Chincha, Ica, los distritos de Chavín, de Taparás. Se caracteriza por desconocer el subordinador R, empleando el shba, por ejemplo. En su lugar se emplea como rasgo prototipo del derivativo tamu, ¿no? Entonces, también usa el sufijo pa
y el sufijo paj, por ejemplo, ¿no? Que no son usados, por ejemplo, en otra región. Entonces, hay cosas, hay palabras que nos los diferencian, pero también existen palabras que los hacen comunes. En Pativilca, o Alto Marañón, Alto Guayaga, disculpe, es hablado en las provincias de Bolognesi y Ocros, en Ancash, parte de Cajatambo y Chancay, en Lima, y las provincias de 2 de Mayo, Ambo, Huánuco y Pachitea. Esta variante, por ejemplo, central intermedia, se caracteriza por compartir algunos rasgos tanto del quechua guayay como en el quechua huancay, pero también presenta sus propias particularidades. Por ejemplo, en las provincias de Bolognesi y 2 de Mayo se emplean pluralizadores como el ya, propio del guayay, y el irca, ¿no? El alargado, ¿no? Paco, ¿ya? Entonces, esto los hacen, diferentes, ¿no? Estas sus variedades las hacen diferentes, ¿no? Entonces, de repente, si se comunica un poblador de una zona con otra zona, van a tener sus variantes y de repente no se van a poder comunicar de la mejor manera, porque en uno de repente se habla de una manera y en el otro lado de otra manera, ¿no? Entonces, no se van a poder comprender, pero sí van a entender en qué están sus variaciones, en qué varían. Cuando hablamos de la variación dialectal, del dialecto y de la escritura, el quechua, al igual que cualquier otra lengua, no se habla pues de la misma manera entre todos sus habitantes. No se habla de la misma manera. Al igual que cualquier otra lengua, ¿no? Entonces, el quechua central registra, sí, variaciones, tanto en su pronunciación, en la gramática, en la escritura, por ejemplo, en el vocabulario, en las diversas áreas geográficas donde se desarrolla esta lengua, ¿no? Entonces, estas variaciones no solo es espacial, no solo es por el espacio, sino también es social, por el grupo de personas que cuenta la variación, ¿ya? Entonces, no todos los quechua hablantes, por ejemplo, hablan el quechua de la misma manera, sino sus hablas van a variar. Por ejemplo, según su edad, sexo, grado de instrucción, ¿no? También dependiendo, por ejemplo, de la dimensión histórica que haya tenido. Algunas variaciones, por ejemplo, son conservadoras, otras innovadoras, ¿no? Entonces el quechua central es la lengua que registra mayor variación, principalmente en el aspecto, por ejemplo, histórico, geográfico y social. Entonces, si hacemos una investigación, hacemos un estudio, vamos a encontrar esta variación, o sea, esta grande riqueza de una variación dialectal y de escritura, ¿no? El quechua central tiene una gran variación debido a los espacios geográficos con que cuenta y al grupo social también con que cuenta. Entonces, como hemos podido ver, ninguna lengua pues, del mundo se habla de la misma manera en todos los lugares, ¿no? Pero sí, a nivel escrito, mantiene una uniformidad. La variación está en el habla,
¿no? La variación está en el habla. Entonces, hay que tener en cuenta que la oralidad y la escritura son dos planos diferentes, ¿no? Uno es el habla y otro es la escritura. Pero ambas tienen una relación muy directa, ¿no? Están relacionadas, ¿no? Entonces, la escritura, por ejemplo, es la transcripción gráfica del habla, ¿no? De lo que hablamos, de lo que pensamos, transcribimos y se convierte en escritos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, es necesario tener en cuenta estas variaciones de acuerdo a los diferentes contextos, ¿no? Entonces, tampoco, por ejemplo, se leen como se escribe, ¿no? Entonces, para eso tenemos que aprender bastante la fonética, ¿no? ¿Cuál es el sonido de cada grafía? ¿No? ¿Cómo se pronuncia? Entonces, ¿cómo debemos de pronunciar cada grafía para poder armar, por ejemplo, las palabras? ¿Ya? Entonces, la escritura y la pronunciación son maneras diferentes, ¿no? Maneras diferentes que tiene la lengua. Entonces, cómo escribo y cómo hablo, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que conocer pues, la estructura léxica, fonológica, morfológica de las grafías con que cuenta el quechua central. Aquí vamos a ver, por ejemplo, algunas palabras en quechua y de repente nosotros también en nuestra experiencias diarias, a veces sin querer, por ejemplo, de repente nosotros estamos en el tiempo de frío, de lluvias, ¿no? De lluvias. Y en algún momento, por ejemplo, nosotros escuchamos, y yo misma, por ejemplo, algunas veces digo, en vez de decir, ay, qué frío, ¿no? Alalau decimos, ¿no? Y alalau es una palabra quechua, pues, ¿no? Y otras palabras de repente, otras palabras, por ejemplo, a veces, ¿dónde habrá sido con tu llana? ¿No? Y estamos diciendo, ¿dónde habrá sido con tu amiga? ¿No? Entonces, y así, y dentro del Anash, castellano, maestra Kelly. ¿cómo? Anash, Anash, por ejemplo. ¿Y qué es el Anash? zorrillo. Un zorrillo, ¿no? Un animalito, ¿no? Y así. Entonces, en algún momento nosotros, por ejemplo, porque nosotros procedemos de familia quechua hablante. Nosotros, si de repente nosotros nos remitimos a nuestro árbol genealógico, vamos a encontrar, por ejemplo, que nosotros hemos tenido familia, nuestros abuelitos, de repente nuestros bisabuelos, por ejemplo, han sido quechohablantes, ¿no? Y eso, por ejemplo, ha influido, por ejemplo, en nuestros padres. Y nuestros padres en algún momento nos hablan algunas palabras en quechua, que se lo han llevado de repente al castellano, ¿no? Y hay muchas palabras. Entonces nosotros, por ejemplo, acá podemos encontrar algunas palabras en quechua. Por ejemplo, zapa, dicen, ¿no? Hay veces. Estás todo zapa, dice. Estás despeinada, ¿no? Estás despeinada, por ejemplo. Entonces, miren cómo va quedando, han ido quedando algunas palabras quechua. Por ejemplo, cabeza, ¿no? Ulla, cara.
ñawi, ojos, simi, boca, kiru, dientes, maki, manos, chaki, pies, guasa, espalda, wilsa, estómago, por ejemplo, rinri, oreja, singa, nariz, ricra, hombros, chukcha, cabello. Ya. Entonces, nosotros de repente, si analizamos esto, ¿no? Y de repente también si preguntamos, por ejemplo, a nuestros padres si existe, o de repente si conversamos con personas mayores, de nuestro contexto, de repente vamos a encontrar personas quechohablantes, pero que ya no hablan, ya no practican porque no tienen con quién de repente. Porque hemos visto, ¿no? En el ciclo de las lenguas, cómo el quechua está, en una situación de extinción, ¿no? Porque hay algunas zonas donde ya no se habla. Y entonces esto, pues, si no se fortalece, va a hacer que se extinga en el tiempo. Entonces nosotros, por ejemplo, con estas palabras que encontramos, quechua, nosotros podemos trabajar con nuestros niños, ¿no? Por ejemplo, estas palabras que hemos podido ver son partes del cuerpo, ¿no? Entonces, podríamos trabajar y en todos los niveles, ¿no? Empezando desde inicial, por ejemplo. Así como castellanizamos, por ejemplo, podemos hacer en nuestros espacios, los podemos tratar de convertir, por ejemplo, tratando de recuperar el quechua. Todo puede estar en quechua, por ejemplo, ¿no? Los saludos, por ejemplo, las palabras mágicas, por ejemplo. Con nuestros niños podemos recopilar, por ejemplo, algunas cuentos, adivinanzas, poesías, por ejemplo, en quechua, y existen. ¿No? Hay bonitas adivinanzas, por ejemplo, he podido escuchar bonitas adivinanzas y que son así, hay veces un poco jocosas, un poco jocosas, entonces se encuentran. También dentro de el quechua encontramos el alfabeto, la tarea que habíamos dejado. Por eso les decía hacia ello. El alfabeto del quechua central también tiene 24 letras o 24 grafías. 6 de ellas son las grafías vocales, hemos estado viendo, ¿no? Que 3 de ellas, por ejemplo, son la A, la I, la U. Y las otras 3, como hemos dicho, que son las vocales, ¿pero qué? Porque eran doble. Alargadas. Las vocales alargadas, ¿no? Entonces, dentro del alfabeto, dentro de las 24, son 6 grafías vocales, que ahí está, ¿no? La A alargada, la I alargada, la U y la U alargada. Pero también existen grafías consonánticas. Por ejemplo, encontramos la che, la ja, la k, la l, doble l, la m, la n, la ñ, la p, la q, pero que no se lee como q, se lee como j, ¿no? R, la s, la sh, la t, la ts, la tr, la w y la e. Estas son las letras o grafías que tiene el quechua. ¿Ya? Entonces, que son 24, por eso habíamos dejado una tareita que ustedes iban a hacer un cartelito del alfabeto del quechua, ¿no? Y este alfabeto, así como hacemos, por ejemplo, el abecedario en castellano, ¿no? A, por ejemplo, la relacionamos con ala, ¿no? Entonces, en este caso, A con qué, A con qué, I con qué, ¿ya? Entonces, esa era la tareita hasta hoy día que tenemos, ¿no? Entonces, que ya de repente lo van a hacer. Vamos a ver un videito también, que ese videito nos va a ayudar mejor a comprender.
Entonces, estas son las grafías del quechua central. Aquí están las 24 grafías. Estas son las grafías que tiene el quechua central, ya que son 24. Entonces, igualito, ¿no? Cuando aprendemos el inglés, aprendemos el castellano. Nosotros tenemos que conocer, pues, este alfabeto, ¿no? Conocer para organizar nuestra comunicación. Si no conocemos este alfabeto, no vamos a poder organizar, pues, ¿no? Nuestra comunicación oral, nuestra comunicación escrita. No vamos a poder pensar y organizar, por ejemplo, nuestras oraciones que podríamos querer renunciar. ¿Ya? Entonces, estas son las grafías que tiene el quechua central. Luego de eso, ya estamos terminando. Y para un poquito ayudarnos a entender más estas grafías, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir un pequeño videito que un poquito nos va a ayudar a entender mejor. A ver, ya está, ya dejé. Ahora sí. Ya está. La línea parece que está un poco baja. Ya. Dijimos la vez pasada que nuestra chaguala o achaja consta de 24 grafías, especialmente tenemos las vocales, ¿no? Trivocálico y la alargada, ¿no? A, I, U. Y tenemos las consonantes, ¿no? Cha, ja, ka, la, ya, ma, na, ña, pa, ja, ra, sa, sha, ta, tsa, ra, wa y ya, ¿no? Así. Y eso todo lo pueden comprobar aquí entrando a esa resolución. Ya, chicos, entran, simplemente digitan y ahí está. Y ustedes, no sé si han impreso esto, chicos, o no han impreso. Les dije que hagan su sachahuala. ¿Han hecho o no han hecho su chaguaya? A ver, ¿cómo pronunciábamos esto? A de... Aljo. A de... A de... Aljo. Ajá, A de algo. La doble A. A de... Ajus. Ajus, ¿no? Ajus. Ajá. La cha, ¿cómo se pronuncia? La cha de... Shaki. Chaki, ¿no? La ja de... Haka. Ajá, jaca. La I de... Inti. Inti, ¿no? Ajá. La doble I... Shina. Ajá. Chino. La china, ajá. Tenemos la K de... ¿La K de qué? Cacas. Kakash, ¿no? Ahí. Tenemos la de... A ver, la de quién tenemos ahí. A ver, Lájate. Lájatu, ¿no? Acá tenemos nuestra ya. ¿Ya de qué? Idiama. Llama, ¿no? Y tenemos nuestra ma de Manca. manca, ¿no? Acá tenemos nuestra na de Naui. nawi. Tenemos nuestra ña de Ñatin. ñati, ¿no? Ajá. Ñatin. Ajá. Tenemos nuestra pa de Papa. papa, ¿no? Muy bien. Tenemos nuestra ja de Hayu. callu, ajá. Tenemos nuestra ra de Raksak. Raxac. ajá. Tenemos nuestra sa de Apra. Sapra. sabra. Tenemos nuestra sha de Shaksha. ajá, Saxa. shaksha. Tenemos nuestra ta de Tanta. Tanta. tanta, ¿no? Tenemos nuestra tra de ¿Qué es Tranca. tanta, profesor Pan? tranca, eso es Ah, no, el otro, la tanca. tanta. Tanta, Pan, ¿qué es? pan. Pan. Ah, Pancito, pan de maíz, pan de trigo, esto. Ahí está, ve. ¿Lo ven? Pan de trigo, pan ahí, zumbiete, pan francés, es todo tipo de pans ahí que puedan ver. ¿Ya? Ahí está. A ver, tenemos nuestra cha de Sacua. sacua, ¿no? Muy bien. U de Ucus. la W, U de Usa. usha, ¿no? Muy bien. Tenemos nuestra wa de nuestra Oyi. guay, ¿no? Muy bien. Tenemos por último nuestra ya de Yenta. llanta, pues muy bien.
Muy bien, chicos. Bien, entonces hemos podido ver este pequeñito video un poquito para podernos ayudar, por ejemplo, a entender las grafías o el alfabeto quechua, que nos va a ayudar bastante para nosotros poder organizar nuestra comunicación en esa lengua, ¿no? Poder entender. Pero ustedes han podido ver dentro de esta organización, el maestro hace uso de personas, objetos, sujetos, objetos, pero del contexto. Entonces nosotros tendremos que ubicarnos en el contexto quechua donde nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, hace uso de palabras comunes al contexto. Y eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Ubicarnos en el contexto, ubicar y tratar de recuperar todo lo que es propio de su cultura, ¿no? Propio de su cultura, de ese contexto. Entonces, yo estaré, por ejemplo, si quiero armar mi alfabeto, entonces trataré de ver, por ejemplo, algunos animales, algunos vegetales, algunos objetos del contexto, ¿no? Que me van a ayudar. ¿Por qué? Porque eso es de conocimiento de los miembros de ese grupo. Entonces, si yo hago uso de ello, el aprendizaje va a ser más significativo, ¿no? Va a ser mucho mejor. Entonces, tendríamos que hacer ello. Ahora voy a compartir otros PPTs para seguir trabajando. Y un ratito, ya está. Así. Vamos. A ver. Por ejemplo, ya. Por ejemplo, acá vamos a ver. Ya se está compartiendo, ¿no? Ah, no, todavía. Ya está. Ahora sí. Ya. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener clases de sufijos del quechua. Por ejemplo, sufijos de persona, de número y de caso. Por ejemplo, cuando hablamos de persona, vamos a hablar en primera, segunda y tercera persona. Y el sufijo que va a acompañar siempre a la primera persona, por ejemplo, y, chitai, por ejemplo. Para decir glosa, ponemos ahí glosa, porque es el significado, ¿no? Si yo digo chitai, estoy diciendo mi oveja. En segunda persona, el sufijo que le va a acompañar a la raíz es el aiki. Entonces yo diré chitaiki. Y estoy diciendo tu oveja. En tercera persona le acompaña el sufijo n. Entonces yo pondré chitan y estaré diciendo su oveja, ¿no? En cuanto a número, por ejemplo, ay, disculpen, en singular, por ejemplo, no lleva ningún sufijo. Entonces, cuando quiero hablar de perdiz, por ejemplo, yutu, entonces solamente diré yutu, ¿no? Porque no necesita de ningún sufijo. Pero si es plural, sí, ya requiere del sufijo kuna. Entonces diré yutukuna. Yutukuna. Entonces estaré diciendo perdices, ¿no? Varias perdices. Entonces son sufijos que usa el quechua. Luego, para pluralizar, por ejemplo,
en cuanto a personas. ¿Qué sufijos debo de usar? Por ejemplo, el chic. En primera persona, el chic, aiku. Y en segunda persona, el chic. Y en tercera persona, ku. Por ejemplo, cuando hablamos de casa, guasi, ¿no? Guasi. En primera persona yo diré guasinchik, ¿no? Y diré nuestra casa. Guasiku, guasiku, nuestra casa. Guasikichik, guasikichik, tus casas. Guasinku, sus casas. En sufijos, en cuanto a casos, por ejemplo. Acusativos, por ejemplo. En el nominativo solamente se nombra, ¿no? Por ejemplo, manca, olla. Manca, olla. Así nomás, ¿no? Acusativo, por ejemplo. Va a designar el objeto directo más de un verbo, su marca está. Por ejemplo, tantata mikumi. Yo como pan. En el genitivo, por ejemplo, es igual a la preposición, su marca es pa. Runapa, de la gente, por ejemplo. El dativo, un sufijo que va a marcar movimiento, dirección, tiempo, espacio. Su marca o su sufijo es man. Por ejemplo, walpahanay man. La gallina va hacia arriba. El benefactivo. El destinatario en una acción, su marca es paj. Caripaj, para varón. Por ejemplo, ablativo. Su origen o punto de partida, su marca es manta. Es como desde, por ejemplo, ¿no? Ejemplo. Chinchamanta, jamuni. Vengo desde Chincha. Acá, por ejemplo, cada uno podemos cambiar el nombre de nuestro pueblo y decimos vengo desde, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir Tarmamanta Jamuni, vengo desde Tarma, ¿no? Cada uno cambia ahí. El locativo indica el lugar donde está su marca, es pi. El ejemplo es Guasipi Kachkani, estoy en la casa. En el caso instrumental, indica compromiso, su marca es guan. Chaki guan, puyani, pukiani, juego con mi pie. Limitativo, por ejemplo, indica hasta, por ejemplo, dice, ¿no? Su marca es cama. Sachacama, hasta el árbol. Hasta el árbol, dice. Causal, motivo. Su marca es Reiku. Julji Reiku. Yamkani, trabajo por dinero. El comparativo indica cómo su marca es Hina. Warmijina Purin, camina como mujer. En interactivo indica entra, su marca es pura. Caripura, entre varones. Sufijos dependientes.
En el denominativo, por ejemplo, los posesivos. ¿Cómo es, no? Indica el que tiene con. Su marca es yuj. Wasiyuj, con su casa. Privativo, indica sin. Su marca es mana. Mana taitaju. Mana taitayuj, sin padre. Ponderativo, indica abundancia. Su marca es zapa. Julji zapa runa, hombre con bastante dinero. Diminutivo, indica apreciar o despreciar. Su marca es cha. Wasicha, warmicha, casita, mujercita, ¿no? Que algunas veces se puede decir mujercita como apreciativo, pero también hay veces como depreciativo, ¿no? Inclusivo, indica con su marca es nitin. Hay un tin con su perro. En los deverbativos, por ejemplo, el adjetivo indica el qué o qué hace. Su marca es purij, el que camina. Por eso en algunos sitios también se dice purish, mucho andas, ¿no? Participativo, indica hecho consumado. Su marca es asja. Mikusja, estás comido. Otro, cómo es, indica abstracto, ideal y esencial. Su marca es I. Rimai. Mikui, hablar o habla. El otro comer o come. El concretivo. Opuesto pues al anterior, ¿no? Su marca es na. Mikuna, puñuna, es comida, es cama. Otros sufijos de persona. De persona, número, tiempo, modo y subordinación, por ejemplo. Palabra y sufijo en quechua. Mikuni, mikuni. Tantata mikuni, yo como pan. Mikunki, tantata mikunki, tú comes pan. Mikuri, tantata mikun, él come pan. Mikunchik, tantata mikunchik, nosotros comemos pan. Mukun, kichik, tantata mikunchik, ustedes comen pan. Mukunku, tatata minkuku, ellos comen pan. Palabra y sufijo. A ver. Hawaiki. Ñuja, Hawaiki. Yo a ti te miro. Kawawanki. Ham. Kawawanki. Tú a mí me miras. Hawawan. Pai. Hawan. Él a mí me mira. Hawa. Sunki. Wakuna.
Hawaksunki. Ellos te miran. De número, en el caso de números, en sufijos dependientes, en primera persona, por ejemplo, rimanchik. Rimanchik, el significado nosotros hablamos. En primera persona, rimaniku. Rimaniku, nosotros hablamos. Segunda, rimankichik, ustedes hablan. Y en tercera persona, rimanku, ellos hablan. En tiempo, yo, tú, él, nosotros, ustedes, él, ellos, ellas. Takini, yo canto. Takinki, tú cantas. Takin, él canta. Takinchik, nosotros cantamos. Takiniku, nosotros cantamos. Takinkichik, ustedes cantan. Takinku, ellos cantan. De tiempo. Takirjani, yo canté. Takirjanki, tú cantaste. Takirjan, él cantó. Takirjanchik, nosotros cantamos. Takirjaninku, nosotros cantamos. Takirja Hanki Kichuk, ustedes cantaron. Takirjanku, ellos cantaron. De tiempo pasado no experimentado. Igualito, ¿no? Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, ellas. Takishani, yo había cantado. Takis Haking, tú habías cantado. Takisha, él había cantado. Takishanchik, nosotros habíamos cantado. Takishanniku, nosotros habíamos cantado. Takishan Kichik, ustedes habían cantado. Takishanku, ellos habían cantado. Y ahora, de tiempo, por ejemplo, acá con otra palabra. Karjani, yo fui cantor. Takij Karjanki, tú fuiste cantor. Takij Karja, él fue cantor. Takij Karjachik, nosotros fuimos cantores. Y así, por ejemplo, vamos haciendo una serie de usos de sufijos, ¿no? Que para esto, pues, tendríamos que llevar un curso, ¿no? Efectivamente de escritura de quechua, ¿no? Para saber todo el orden lexical, gramatical, morfológico, ¿no? De cómo se escribe el quechua. Voy a dejar de compartir esto para ver otro documento donde, a ver, ya está. Ahora voy a compartir el otro documento. Aquí está.
Ahí estamos viendo. Ya está, ¿no? Se está compartiendo. Ahorita. Un ratito no puedo observarlo. Yeah. A ver, vamos a hablar de la palabra en quechua. En quechua las palabras lo conforman pues un conjunto de fonemas y sonidos que porta un significado, se representa gráficamente con letras a los que asociamos un significado. Por ejemplo, árbol, podemos escribir río, icho, huasi, rumi, etc. Toda palabra tiene un significante y un significado, ¿no? Forma y contenido. Las clases de palabras que tenemos en quechua, por ejemplo, uno es, por ejemplo, teniendo en cuenta su origen y escritura. Otro, teniendo en cuenta la función que cumple. Y el tercero, según el número de sílabas. El primero, teniendo en cuenta su origen y estructura, por ejemplo, tenemos algunas palabras primitivas o simples. También tenemos palabras derivadas o compuestas. Y teniendo en cuenta la función que cumple, tenemos palabras nominales y palabras verbales. Y según el número de sílabas, tenemos palabras monosílabas o polisílabas, ¿no? Por una sola sílaba o varias sílabas compuestas, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, origen y estructura, en cuanto a las palabras primitivas o simples, palabras que dan origen a otras, tienen una estructura bastante simple, generalmente cumple la función de raíz, ¿no? Entonces, la palabra, por ejemplo, simple o primitiva que podemos tener en quechua, huasi, para decir casa, ¿no? Rumi, para decir piedra, manca, olla, chaki, pie. Y también tenemos el otro tipo de palabras, que son las palabras derivadas o compuestas, que van a ser aquellas palabras que se han creado por derivación, a partir de una palabra primitiva. Por eso tienen una estructura un poco más compleja que las primitivas. Por ejemplo, con la misma palabra casa, tenemos huasicuna. Y hemos visto para el plural, al final se pone cuna, ¿no? El sufijo cuna. Entonces, por eso, huasicuna, casas, ¿no? Está compuesto esta palabra, ¿no? Entonces, huasicuna, casas. Rumiki, también hemos visto, ¿no? Que un sufijo era el ki, para decir tu piedra. Mankaiki. Si digo mankaiki, ¿no? Está viniendo, pues, de la palabra primitiva o simple de manca, que significaba olla. Y ahora, si yo digo mankaiki, estoy diciendo tu olla. Tu olla. La palabra chaquiquichic, sus pies, ¿no? Y mira, entonces estamos teniendo en cuenta las clases de palabras. La primera, teniendo en cuenta su origen y estructura, que hay dos clases, ¿no? Las primitivas o simples o las derivadas o compuestas, ¿no? Entonces, ahora vemos, teniendo en cuenta la función que cumple, tenemos también dos
dos tipos o dos clases, las nominales y las verbales. Las nominales, pues, que son aquellas palabras que sirven para nombrar, ¿no? Y en este caso, wasi, casa, ¿no? Estoy nombrando casa. Rumi, piedra. Manca, olla. Chaki, pie. Y las verbales son palabras que indican acción, ¿no? Por ejemplo, kaipay, corre. Apamuchun, que traiga. Ruwanmi, sí hace. Mikurjataj, sí comió. Entonces, este es el otro tipo de clase de palabras. El tercer tipo, según el número de sílabas. Existen, habíamos dicho, las monos y las polisílabas. Las monos son palabras que están formadas por una sola sílaba, ¿no? Una sola sílaba. Y las polisílabas son palabras que están constituidas por dos o más sílabas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, wasi, una sola sílaba, rumi, una sola, manca, una sola, chaki, una sola. Pero si ya tenemos palabras polisílabas que están constituidas por dos o más sílabas, por ejemplo, guasicuna, guasi una y cuna otras, ¿no? Dos. Entonces, para decir casas, ¿no? Rumiki, tu piedra. Rumi y ki. Mankaiki, tu olla. Chakiki, chik, sus pies. Aquí, por ejemplo, en el último, ya tenemos de tres, ¿no? Entonces, según el número de sílabas que las componen, podemos encontrar las monosílabas y las polisílabas. También la estructura de la palabra quechua. En quechua generalmente la palabra hemos dicho que son aglutinantes, ¿no? O sufijante. Su estructura está dada por la raíz y sus sufijos, ¿no? Entonces vamos a ver algunas palabras, cómo están, por qué son aglutinantes. Porque hemos dicho, ¿no? Una sola palabra está diciendo un mensaje, ¿no? Una sola palabra. ¿Por qué? Porque está compuesta, ¿no? Está compuesta por raíz y sufijos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá hablamos de una palabra en quechua, aljucuna. Su raíz es alju, su sufijo cuna, que van a significar compuesto perros. Alju, perro, ¿no? Saraiki está compuesto por la raíz sara y el sufijo iki, que significa tu maíz. Tu maíz. También tenemos la palabra en quechua, ñahuichaiki, ñahuichaiki, que su raíz es ñahui, chaiki, su sufijo. Unidos dicen tus ojitos. Unidos nos dicen tus ojitos. El atujmanta, atuj, la raíz y manta el sufijo. Atujmanta estaríamos diciendo del zorro. La otra palabra en quechua, huaypa chikmi, huaypan chikmik, huaypan chikmi. En la raíz huaypa
y el sufijo chikmi. Y para decir, es nuestra gallina, ¿no? Guaypa gallina, ¿no? Es nuestra gallina. Guarmicuna. Guarmi, la raíz, mujer, bueno. Cuna, mujeres. Urjucunapi. Urju, la raíz de cerro. Cunapi, el sufijo, y estaría diciendo en los cerros. En los cerros. La sílaba quechua. El quechua se presenta de diferentes maneras, ¿no? Una sílaba puede ser constituida por una vocal o núcleo. Por ejemplo, añas, zorrino para decir. Upa, sordo, sonso. Algunas veces, por ejemplo, también dentro del castellano usamos. Esta es como opa, decimos, ¿no? Esta es como opa para decir esto, ¿no? Pero ustedes están viendo, hay una variante, ¿no? Hace uso de la O y no de la U, ¿no? Entonces, upa, para decir sonso. Ima, pregunta, ¿no? ¿Qué? Ima. A veces decimos también, Ima pasa. ¿Qué pasa, no? Y mira, mezclando castellano con quechua. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una sílaba puede ser constituida por una vocal o núcleo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ya estamos viendo, ¿no? Hay vocal y también hay núcleo. Está constituida por el otro, por una consonante y vocal. En este primer caso hemos visto constituidos por vocales, ¿no? En este segundo caso vamos a ver consonante más vocal. Están constituidos por consonante más vocal. Entonces, por ejemplo, para, lluvia. Sapra, en algunos casos se dice chapra, ¿no? Tu chapra te has hecho crecer, tu barba, ¿no? Está chaproso, también se dice. Sapra, maqui, mano. Entonces, acá hay consonante y también está vocal, ¿no? En el otro caso solamente hemos visto que están constituidos por vocales. Constituye por una vocal y una consonante. Uchpa, ceniza. Urju, macho o cero. Aihu, perro. Aihu, perro. La otra constitución también, consonante más vocal. Y más consonante. Consonante más vocal más consonante. Por ejemplo, acá encontramos cumpuy, humpuy, que significa sahumar, ¿no? Ustedes se dan cuenta que en todas estas palabras está haciéndose uso del contexto. Situaciones del contexto. ¿Qué es sahumar? Para los que todavía tenemos conocimiento, por ejemplo, de esta práctica. ¿Qué es sahumar? Dentro del ámbito sociolingüístico. ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Todavía desarrolla esto? ¿O desconocemos? Sí, maestra. A ver.
Te Mis escucho, ahora Yanis. venden eso para sahumar esos palitos de canela, Ajá. de eso. Y eso se hace en la casa, en un tachito, su olor toditito, sahumamos la casa. Según manifiestan, es para quitar las malas vibras y todo eso. Muy bien, muy bien. Eso, ¿no? Uno. Pero anteriormente también de repente se sahumaba la casa, por ejemplo, con algunas hierbas del contexto. Para enfermedades también mis. Ay, 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 ¿no? Para quitar las enfermedades, por ejemplo, ¿no? Vamos a sahumar, dice, ¿no? Para limpiar la casa. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que hay actividades que se realizan dentro del medio cultural, aprovechando el contexto. La otra palabra, cajia, para decir idéntico, ¿no? O igual. Pajla, calvo. Entonces, de esta manera están constituidas las palabras en el quechua. Entonces, por diferentes maneras de organizarlas, Entonces, de esa manera podemos estructurar las palabras en quechua. Y ustedes están viendo que es diferente a la estructura que tiene el castellano, ¿no? Hay una diferencia en cuanto a su estructura, a su organización. ¿Ya? Entonces, nosotros si queremos escribir las palabras, tenemos que tener en cuenta todo esto que hemos visto, ¿no? Cómo se organizan las palabras en quechua. También vamos a ver pronombres, la última ya, para que ya con esta descansemos y terminemos el curso. Voy a dejar de compartir y voy a compartir el otro documento. Aquí. ¿Dónde está? Espera, no se abre. Clase de pronombres. Clase de pronombres. A ver, voy a ver aquí. No, esto no es. No, estamos compartiendo mal. Pero mejor lo voy a cerrar los otros que no necesitamos. Lo voy a ir cerrando un ratito, espérense, disculpen. Ya. Ya está, ahora sí. También para usar los pronombres, por ejemplo, en quechua. Ya está. ¿Me avisan cuando se comparte? Ya está, creo, ¿no? Entiendo. Ya. Ahora sí creo, ¿no? Bien. También para hacer uso en una oración, por ejemplo, ¿no? Hacer uso de sustantivo, de los pronombres. Para encontrar, por ejemplo, hacer uso de los pronombres personales, por ejemplo, en singular, en primera persona. En quechua, por ejemplo, yo, ñuja, tú, jam, pai, él, ella. ¿No? En quechua pueden decir ñuja taquini, cam tanquinqui, pai taquín. Eso es en singular, ¿no? Y en plural, nosotros, exclusivo, nosotros inclusivo, ustedes, ellos, ellas. En quechua tenemos que decir, por ejemplo, si nosotros queremos decir nosotros, ¿no? Exclusivos, incluyéndonos nosotros también. Ñujaiku, excluyéndonos.
ñuqanchik, ustedes, qamkuna, paykuna, ellos, ellas, ¿no? Entonces, así funciona los pronombres, ¿no? Para poder armar nuestras oraciones. Pronombres demostrativos. El kai, por ejemplo, para decir el chay, ese, aquel, el guac. En plural, estos, esos, aquellos. Waikuna, chaykuna, wakuna, ¿no? Entonces, para usar los demostrativos. En los posesivos. El i ya hemos visto también, ¿no? Para decir mi. Warmi, por ejemplo. ¿Qué era warmi? ¿Qué era warmi? Algo que somos nosotros, los que estamos acá. Mujer, ¿no? Entonces estaría diciendo mi mujer, ¿no? Warmi. En singular. Aiki. Warmiki. Tu mujer. Warmin. Su mujer, ¿no? Nuestro. Para el nuestro, el aiku. Nuestro exclusivo y inclusivo, ¿no? En el inclusivo, chik. El de ustedes, vuestro, de ellos. Y chinki, el nku. Entonces, warmi, warmiki, warmin, warmiku, warminchik, ¿no? Warmichik, warmikichik, warmiku, ¿no? Algunos pronombres posesivos que nosotros usamos, ¿no? En nuestras conversaciones. Pronombres indefinidos dentro de los afirmativos. Pipas, alguien. Y mapas, algo, por ejemplo. Maipas, quien quiera. Maijimpas, cualquiera. Maipipas, en cualquier parte. Imapi, ¿en qué? Imapicha, ¿en qué será? Imacha, ¿qué será? Entonces, en quechua, pipas, jamuncho, por ejemplo, ¿no? Imapas cancho, maipas cachún, maijinjas pas bichún, y así. Entonces, son algunos pronombres también que existen y que nosotros para comunicarnos usamos. En los indefinidos negativos, por ejemplo, nadie, nada, para que nadie, ninguno. Nadie, por ejemplo, manapipas, nada, mana. Cuando nos pregunta también, ¿no? Hay veces, algunas veces hemos cogido el quechua, ¿no? ¿Quieres? Manan, decimos, ¿no? Manan. No, no. Ninguno. Manamaiki. Manamaiki. Los interrogativos, por ejemplo. Pi, para preguntar, ¿quién, no? Mai, ¿dónde? Imaina, ¿cómo? Jaika, ¿cuánto? Imaraiku, ¿por qué? Ima, para decir qué, ¿no? Ima, Maikin, ¿cuál? Imainakama,
a cómo, por ejemplo. Haikapi, ¿cuándo? Imanatpin, ¿por qué hace? Maijin Raiku, ¿por quién? ¿No? Y ahí están ya las preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer uso de pronombres interrogativos? Entonces, esto más o menos es una estructura, como les digo, ¿no? Todavía necesitamos tener un curso, ¿no? Un curso de escritura, quechua, escritura aymara, escritura xánica, para poder comprender. Pero para eso, para nosotros poder comprender, por ejemplo, escritura, entender, escuchar, hablar, nosotros tenemos que tener interacción con ese contexto. Porque ustedes saben, ¿no? Nosotros vamos a tener dominio de una lengua, pero si la practicamos. Si no hay práctica, a veces no hay dominio, ¿no? Es por eso que la problemática que estamos teniendo de algunas lenguas que están extinguiéndose en el tiempo porque no hay personas que la practiquen. Y si uno habla, por ejemplo, no hay con quién pueda hablar, con quién pueda comunicarse. Entonces amerita de repente seguir estudiando, ¿no? Seguir estudiando y poder comprender, ¿no? La lengua de nuestros antepasados, ¿no? Ya sea el quechua, la lengua pues de nuestro interés, ¿no? De nuestra necesidad. Y entonces con esto vamos a quedar, vamos a dar por finalizado nuestra clase y también vamos a finalizar el curso, ¿no? El curso ha sido bastante interesante un poquito para conocer cómo se desarrolla la educación intercultural en nuestro país y cuál es la necesidad de desarrollar la educación intercultural en la educación, ¿no? Y hemos visto clase a clase cuán importante es desarrollar la educación intercultural, ya que en nuestro país, dentro de nuestro sistema educativo, la educación intercultural es transversal a todos los niveles, modalidades, a todos los cursos, ¿no? Nosotros, como docentes, tenemos que abordar la interculturalidad, porque es una necesidad, es una problemática que está presentando nuestro país y nosotros como maestros debemos enfrentar, ¿no? ¿Cómo se hace importante ahora en estos tiempos, por ejemplo, la recuperación de nuestras lenguas maternas? Cómo nuestras lenguas maternas se están extinguiendo en el tiempo. Debido a múltiples factores, ¿no? Uno hemos visto, pues, factores como, por ejemplo, la marginación, la intolerancia, por ejemplo, a la diferencia, ¿no? A la diversidad. Y cómo nosotros, maestros, desde nuestras aulas, debemos hacer que nuestros estudiantes respeten, valoren su cultura. Y de repente no estemos adoptando culturas que no son nuestras, ¿no? Eso podemos ver hoy día en nuestros jóvenes, ¿no? Que están adoptando, por ejemplo, identidades no propias. Están adoptando identidades fuera de su contexto. Entonces, tenemos una gran responsabilidad dentro del trabajo educativo para hacer la recuperación, ¿no? De nuestra cultura, la revalorización, recuperar nuestra lengua materna. En algunos casos, por ejemplo, hemos visto cómo se han ido extinguiendo. El Perú contaba con muchas más lenguas, y hemos podido ver en ese diagnóstico que hemos tenido en algún momento de nuestras clases,
cómo algunas de esas lenguas ya se han extinguido en el tiempo, ya no hay quien lo practique, ya no hay hablantes. ¿Por qué? De repente no le hemos tomado la debida importancia y no hemos desde nuestras aulas ayudado a fortalecer. Igualito, ¿no? Ahorita hemos visto este último diagnóstico que hemos visto en la clase anterior, cómo también el quechua ya está en un serio problema, porque ya no hay muchas personas que lo hablan, ¿no? Y si, por ejemplo, hay personas que sí tienen dominio de esta lengua, ya no lo hacen. ¿Por qué? De repente, porque encuentran cierto rechazo, cierta marginación a las personas con esta habla. Entonces, para no verse en esa situación, están viendo por conveniente adoptar el castellano, comunicarse en castellano y ir dejando de lado esta su lengua materna, ¿no? Entonces, el problema de la interculturalidad en el Perú es muy fuerte, ¿no? Hay veces vemos la interculturalidad como inferioridad, ¿no? Si de repente en nuestras aulas nosotros tenemos estudiantes diversos de diversas culturas y de repente nosotros queremos imponer de repente otra cultura, ¿no? Y hacerles ver que de repente la suya no vale o es menos, es menor que de repente a la cultura que se les quiere imponer. Entonces hemos podido ver también que todas las culturas tienen su importancia. Todas las culturas merecen su respeto a cada una de ellas. Y no podemos decir que una es mayor que la otra, que una es de mayor dominancia que la otra o de mayor relevancia de repente. Cada una de ellas tiene su importancia. Y así es que nosotros como maestros dentro de las aulas tenemos que ayudar a revalorar, a desarrollar ese enfoque transversal que tenemos dentro del currículo nacional. Dentro del currículo nacional tenemos un enfoque de la educación intercultural. Y ese enfoque tenemos que abordar y no lo estamos haciendo desde las aulas. Entonces, ese enfoque intercultural tenemos que abordarlo, ayudar a que el estudiante desarrolle ciertos valores, ciertas actitudes para poder ir dejando de lado esta problemática que tenemos en nuestro país. En nuestro país hemos visto que tenemos mucha problemática en cuanto a la interculturalidad. Por ejemplo, hay mucha intolerancia a la diferencia, a la diversidad. Hay personas que no toleran, por ejemplo, ¿no? Esa diversidad y solamente hacen ver no, pues esa cultura no sirve, esa cultura es inferior a la nuestra y nosotros debemos practicar esta cultura que sí es la mejor, ¿no? De repente decimos erradamente y no siendo así, porque cada una de ellas tiene su importancia, tiene su relevancia y tiene su necesidad dentro de su espacio geográfico. Es necesario, ¿no? Entonces, cumplamos esa tarea, cumplamos esa misión, de ayudar, ¿no? A desterrar esta problemática que no ayuda a desarrollarnos como país, como sociedad. Al contrario, de repente está haciendo que nos quedemos estancados. Entonces, el día que de repente logremos tener una sociedad más democrática, ¿no? Que las personas aprendan a convivir con la diferencia, con la diversidad, ese día diremos, pues, que hemos hecho algo, ¿no? Hemos hecho algo desde nuestras aulas y ahora se está practicando esto.
Entonces, cumplamos ese rol. Este curso ha pretendido eso, ¿no? Ha pretendido que nosotros desarrollemos esa competencia, esa habilidad intercultural que todos debemos tener, y la tenemos, ¿no? Entonces, y ayudemos desde nuestras aulas a fortalecer esta interculturalidad, estos espacios diferentes, a estas personas diversas, a estas diferentes maneras de comunicarnos, a estas diferentes maneras de culturas, creencias, costumbres, ¿no? Y aprovechar, y desde nuestros espacios educativos, aprovechemos estos recursos para generar experiencias de aprendizaje altamente significativas. Entonces, con esto vamos a dar por finalizado y clausurado nuestro curso de educación intercultural. El día de hoy llegamos a nuestra última clase. Para mí ha sido un gusto compartir con cada uno de ustedes, aunque sea de manera virtual, ¿no? De repente la virtualidad nos acerca también, ¿no? Nos acerca, y es una manera también para ustedes, por ejemplo, fortalecer sus competencias profesionales, ¿no? Y creo que si ustedes están aquí es porque quieren cada día ser mejores, quieren mejorar su práctica docente y lo están haciendo. Entonces yo les felicito a cada uno de ustedes por ese compromiso con su profesión, porque muchos de ustedes de repente ahorita deberían estar en otras actividades, ¿no? Familiares, sociales, etc. Pero deponen todo ello para priorizar su formación profesional. Y eso es bueno, ¿no? El maestro es un eterno estudiante que día a día quiere aprender más, ¿no? Tienen esa necesidad, y creo que ustedes son ese grupo de maestros. Los felicito por esta decisión, ¿no? De ir mejorando cada día. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Ha sido un gusto compartir esta semana de trabajo con ustedes. Hemos compartido 12 sesiones. Hoy día llegamos a la última. Muchísimas gracias, y que todo lo que se haya vertido haya servido de algo y podamos cambiar nuestra práctica docente. Muchas gracias. Buenas noches. Si es que hubiese algunas inquietudes, lo pueden hacer. De lo contrario, sí, ya necesito escuchar. Maestra, buenas noches. Primeramente agradecerle por la información que nos brinda, porque a veces desconocemos muchas cosas, y con usted, en caso de mi persona, he aprendido más cosas de lo que no esperaba. Estoy muy agradecido por la paciencia que nos ha tenido, maestra. Más bien, muchísimas gracias. Y una palabra que encontré acá en quechua es anau, que es gracias. Muy bien, Yane. Gracias a ti, Masi. También me estaba olvidando, la última actividad de esta semana va a ser elaborar un cartel con palabras e imágenes en quechua. Las palabras en quechua que ustedes encuentren, por decir, ¿no? Ya, inti, sol, ya. El inti en quechua, sol en castellano y su imagen, ¿ya? No hay cantidades máximas ni mínimas, ¿ya? Las que ustedes podrían encontrar. De repente, dentro de su ámbito familiar, social, también tienen algunas personas que tienen dominio todavía del quechua. Entonces podrían preguntar, escriben, hacen su imagen, ya no hay ni necesidad de dibujar, ¿no? Porque dentro de la internet encontramos imágenes diversas, ¿ya? Entonces, elaborar un cartel con palabras e imágenes en quechua, ¿ya? Solamente eso. No se olviden de hacer sus actividades, no sé, vamos a ver el tiempo prudencial para poder tener todas sus actividades y para tener sus evaluaciones completas, para poder generar las actas de evaluación, ¿ya? Eso nomás no descuide, después de mañana de repente voy a entrar a hacer una revisión. Cualquier inquietud que ustedes tienen, háganlo saber nomás de repente, por mi WhatsApp personal o por el grupo que tenemos de WhatsApp del curso de educación intercultural.
¿ya? Entonces, esta actividad también, esta última actividad va a estar hasta el siguiente sábado. Pero hasta ahí, por favor, a las que les faltara algunas actividades, traten de hacerlo. Si tienen algunas dificultades, también traten de coordinar una empresa, si de repente en caso de cuenta, no sé, pues, ahorita Hilda, pueden hacerlo en el WhatsApp. El administrador son los coordinadores de cada curso. Entonces, los administradores les van a ayudar y les están ayudando, ¿no? Son personas muy amables que les van a ayudar y para que ustedes puedan obtener la certificación del caso. Ahí estoy poniendo en el chat, estoy poniendo, por si acaso, nuevamente mi número de celular. Entonces, por esos medios podemos estar en contacto, en comunicación. Muchísimas gracias. Ahora sí, será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. Ya está. Sí. Alguien que de repente se incorporó después. Maestra Kelly, muy buenas noches. De igual manera, que tenga un buen fin de semana y para todos los colegas. Gracias, Adelaida. Cuídense mucho. Igualmente, maestra, muchas gracias. Gracias, Hilda, a ti también. Lina Salinas. Ya está. Ahora sí, nos vemos. Cualquier cosita nos estamos comunicando por interno. Cuídense mucho. Gracias por todo.